Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos a un nuevo alumno CEA. Él es Sergio García Fresneda. También es psicólogo y es experto en psiconeuroinmunología. Quiero contaros por aquí que con el método CEA, Sergio ha logrado algo muy potente, que es integrar la psicología con la parte de PNI o psiconeuroinmunología. ¿Para qué? Pues para abordar los casos de sus pacientes de una forma mucho más integral. Lo que quiero compartiros es que ahora cuenta con una visión más clara, mucho más ordenada y sobre todo que le está permitiendo potenciar a tope sus resultados. Bueno, Sergio, quiero darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo me siento muy honrada porque nos hayas regalado una parte de tu tiempo y sobre todo porque, bueno, pues te voy a ir haciendo algunas preguntas para que puedas compartir tu experiencia como alumno CEA y ahora como profesional que está pues aplicando CEA y la psicología de alto impacto en sus terapias, en sus procesos de intervención terapéutica. Así que voy con ello, si te parece. La primera pregunta que Vamos. me gustaría hacerte es, ¿cómo era tu consulta antes de aplicar el método CEA? Pues la primera palabra que me viene es algo más desordenada. No era un desastre porque al final la formación de base ya la teníamos, pero sí que faltaba ese extra de estructura y de saber marcar objetivos claros desde el principio del acompañamiento. Y bueno, faltaba esa parte evaluativa, porque al no marcar los objetivos claros, es más complicado evaluar los avances que vas haciendo con el paciente en el proceso de intervención. Gracias, Sergio. Creo que esto es una de las claves, ¿no? Uno de los objetivos que siempre vamos persiguiendo con el método CEA, que no solo los terapeutas tengamos un GPS, sino que los pacientes también puedan tener ese GPS y que puedas integrar pues, todo tu conocimiento en una metodología que nos marca un poco el inicio y el progreso y sobre todo que nos suele ayudar a reducir el abandono terapéutico, porque muchas veces nuestros pacientes dicen, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Por dónde Sí, voy? Me siento perdido, no sé qué hacer. totalmente, es muy importante y lo he visto que el propio paciente sepa en qué punto de su terapia o de su proceso de crecimiento está. Porque si no, como tú has dicho, se sienten perdidos, no saben si están avanzando, el proceso no siempre es lineal, entonces si hay algún bloqueo o algo ya se sienten perdidos y les es difícil continuar. Entonces, si tenemos ese mapa, ese camino con los pasos marcados a seguir, el paciente sabe que aunque sea difícil, está avanzando y que es parte del proceso. Totalmente. Además, creo que con esto, y me validas un poco esa información, rompemos un sesgo importante y es el sesgo de la defensa emocional. Al final, las personas, como defensa emocional, no se dan cuenta de dónde estaban cuando estaban muy mal. Esa propia defensa pues, les hace bloquearse y no ser conscientes de lo mal que se encontraban. En cambio, cuando les hacemos este camino, son muy conscientes de sus logros, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante para el éxito de la intervención. Bueno, ahora me cuentas todo esto, hablamos de todo esto porque ya has pasado por la segunda edición de CEA, ya lo estás implementando, pero ¿qué dudas tenías? Y en tu caso, ¿no? Que dudaste si entrar en la primera edición, pero después te reenganchaste, la primera edición tuviste dudas, pero en la segunda edición entraste sin dudarlo para nada. ¿Qué dudas tenías al inicio, ¿no? Pues para empezar una formación como esta, sobre todo porque ya eres experto en algo muy importante que es psiconeuroinmunología. Bueno, pues la principal duda que tenía es si esto era para mí, porque mi enfoque no es solo desde el punto de la psicología, sino también desde la psiconeuroinmunología, la parte más biológica, fisiológica. Entonces tenía dudas de hasta qué punto me podría ser útil. Y bueno, me lancé, confié en ti y por suerte estoy muy contento porque aplica totalmente a un campo que no es puramente psicológico, como es el de la psiconeuroinmunología. Y bueno, he conseguido introducir esta estructura también en el punto de la terapia de la PNI. Es genial porque a veces, bueno, de hecho en tu edición también había alguna persona que era coach nutricional, es decir, que esto aplica no solo a psicólogos, sino también a coach y a terapeutas que trabajan de manera integral. ¿Por qué? Porque creo que una de las mayores dificultades es poder integrar con una metodología clara, con un paso a paso, diferentes procesos de intervención. ¿Cómo te sentías tú antes, un poco antes de tratando de integrar todo sin tener un marco claro? ¿Qué pasaba un poco en tu consulta? Bueno, me sentía un poco perdido. A pesar de que yo sentía que hacía un buen trabajo, personalmente tenía
la duda o la inseguridad de si lo estaba haciendo bien, porque un poco con lo que he dicho al principio, al igual que el paciente no era capaz de ver el avance, yo también me sentía perdido en algunos momentos sin tener esta estructura clara de qué estoy haciendo y qué quiero conseguir en cada momento. ¿Y ahora lo tienes aterrizado? ¿Aplicas esa parte de CEA, de conciencia, estrategia y acción en tus sesiones, facilitando la integración? Sí, sobre todo desde la parte de conciencia, partimos desde esa base, tanto en lo biológico, fisiológico, hábitos de vida, salud más integrativa, como en la parte más emocional. La fase de conciencia es el punto de inicio y desde ahí vamos creando una estructura terapéutica, por así decirlo, en la que el paciente se puede ir apoyando y generando cambios positivos poquito a poquito para llegar a la parte final de acción, de implementar todo en su vida e integrarlo. Es un proceso, a mí es un proceso que me encanta porque siempre intento compartiros, ¿no? Que a lo mejor las personas que nos están escuchando no saben por qué es esta parte de CEA, de conciencia, estrategia y acción, que es una parte que está muy centrada en ese aprendizaje natural. Por tanto, lo que yo vivo con mis pacientes o lo que puedo vivir con vuestros feedback es que las personas no sufren tanto en el proceso, ¿no? No les cuesta tanto porque vamos marcándoles un paso a paso. ¿Qué resultados estás obteniendo con tus pacientes? ¿Notas que los resultados son diferentes? ¿Tienes más pacientes? ¿Has conseguido reducir el tiempo de terapia? ¿Qué notas con esa visión integradora entre psicología, PNI utilizando método CEA? Pues noto que hay más orden, tanto para el paciente como para mí. Yo me siento más seguro, el paciente es consciente de sus avances y avanzamos de una manera más lineal y más estructurada al final, lo que venimos diciendo. Por ejemplo, un poco relacionado con la pregunta anterior, antes era muy común pasarme la fase de conciencia e ir directamente a la de estrategia. Y en ese momento notaba que, bueno, ahora soy más consciente que los pacientes muchas veces no están preparados porque no son conscientes del problema real que tienen que solucionar. Una vez han integrado el problema, lo entienden, le han puesto palabras, están mucho más predispuestos a implementar estos cambios y a pasar a la fase de estrategia con muchas más herramientas, mucha más motivación, mucha más confianza. Entonces, bueno, eso es uno de los cambios que más he notado. El no saltarte fases y pasos hace que todo vaya más ordenado y sea más sencillo para todos. Hablas mucho de orden y me encanta porque también algo que nos suele pasar como terapeutas muchas veces es que tenemos mucho conocimiento, pero tenemos como un pequeño repertorio de ejercicios o de estrategias que utilizamos de manera constante. Me gustaría que pudieras compartir con las personas que están en el otro lado si realmente CEA te da más ejercicios, más herramientas, más estrategias, si te enseña a hacerlo, si no, pues, ¿qué hay ahí detrás, ¿no? De todas esas clases, de esas, yo qué sé, no sé, hay 9 módulos con no sé cuántas, pues cerca de 60 o 70 lecciones. ¿Qué te encuentras ahí? ¿Te encuentras herramientas que te facilitan la consulta? Sabes a quién hacerle esta pregunta, porque desde el principio era una de las que más me llamaba la atención del método CEA, y lo sabes bien, que bueno, tenía como mucho conocimiento, pero muy, muy disperso. No había orden y yo para trabajar necesito orden. Entonces, una de las cosas que más me ha gustado en la formación, de hecho lo tengo ahí, lo estoy repasando y mejorando día a día, es esta guía de recursos, este índice de recursos que tenemos, que tú nos das la estructura para ir rellenándolo durante la formación, que para mí es un básico porque a golpe de clic tienes ahí un índice súper grande con una batería de recursos, de herramientas, de ejercicios, de audios, vídeos, libros, muy ordenado, al final volvemos al orden, que te da una capacidad y una cantidad de recursos que es súper útil para aplicar en terapia y muy necesaria a mi modo de ver las cosas. Sergio, nos conocimos por primera vez en esa entrevista en septiembre de 2024, en esa primera edición, y lo que percibía en Sergio psicólogo, Sergio terapeuta integrador, eran dudas, eran ciertas inseguridades en determinados momentos. Hemos hecho un proceso bonito, humanizado, y os tengo aquí muy presentes y muy cercanos desde febrero de 2025. Y ahora veo un profesional
totalmente distinto en tu comunicación, en tu manera de hablar de las terapias, en ese proceso de integración. ¿Qué le dirías a esos profesionales que creen que tienen suficiente formación o que quizá pueda resonarles el método CEA, pero según tu experiencia, ¿en qué te ha transformado como profesional? Bueno, pues me ha dado confianza, que es un básico para transmitírselo al paciente y muy necesario para que la intervención sea exitosa. ¿Qué le diría? Pues que muchas veces pecamos por un exceso de querer formarnos, pero otras veces sí que es muy necesario dar el paso, arriesgarse. Y bueno, yo confié en el método CEA por lo que tú me transmitiste y un año después, o 6 meses después de que hice mi formación, o sea, estoy súper contento y bueno, se nota, ¿no? Que transmito más confianza al hablar, mi manera de estar como terapeuta, sí. Pienso en el Sergio de hace un año y hay un cambio bastante grande. O sea, a veces hay que arriesgarse y dar el paso cuando confías en la persona que está detrás de la formación, es una buena señal. Sergio, muchas gracias. Para mí, tu camino por el método CEA ha sido un camino de transformación a tus pacientes, que me consta, pero también un camino de transformación personal como terapeuta, en tu autoridad, en tu comunicación y también que a veces me olvido de esta parte, en tu manera de captar a esos, de dar seguridad a esos pacientes que llegan a ti, aunque no es una formación de marketing en sí, pero también nos ayuda a abrir una captación o un marketing mucho más humanizado, mucho más sincero, para que las personas que lleguen tengamos muchísima más garantía de éxito. Y espero que así lo estés viviendo tú también, que lo estés disfrutando, porque sé que seguimos conectados y que vamos a seguir haciendo cosas juntos, seguro. Bueno, Sergio, no sé si quieres cerrar con algo, si quieres compartir qué haces, cómo te pueden localizar o cualquier cosa que te apetezca compartir en este proceso de transformación, sería maravilloso. Vale, bueno, imagino que mi Instagram lo compartiréis en las notas del directo. ¿Sí? Es Sergio_evolutiva, porque, bueno, se llama evolutiva porque a mí lo que más me conecta es la salud evolutiva, cómo recuperar nuestra salud, reconectando con lo que somos como humanos, con nuestra evolución, como especie, y dándole al cuerpo lo que necesita, tanto de hábitos, de alimentación, de calma, de relax y, por supuesto, esa parte emocional en la que está más enfocada el método CEA. Así que, bueno, me pueden encontrar por ahí y nada, si a alguien le resuena y cree que le puedo ayudar, pues ahí me pueden encontrar. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo este ratito y compartir mi experiencia. Muchas gracias a ti, Sergio. Estoy súper contenta de que formes parte de este grupo de terapeutas CEA, donde estamos trabajando por integrar, por humanizar, por respetarnos como terapeuta, pero sobre todo dar una consistencia a toda nuestra formación con una estructura que nos permite conectar con el paciente desde el principio hasta el final, con un aprendizaje natural, sin presionarlos y sobre todo sin saltarnos ninguna fase, porque eso es lo que... Ninguna fase. Porque al final el éxito de un terapeuta, yo siempre digo que no es la cantidad de dinero que factura, porque podemos facturar mucho dinero y tener mucho abandono terapéutico, sino la cantidad de pacientes y de historias de éxito que coleccionamos al final de cada año. Sergio, muchas gracias. Espero que conecten contigo a tope, porque eres uno de los superterapeutas que está implementando el método CEA con tanto éxito. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.